ustedes, dado que yo me pasé 17 años como profesor de esta escuela. Yo estaba comisionado de una clase de primaria aquí y a la vez me desempeñaba como profesor investigador en la UDG. Entonces ahora estoy concentrado allá y nosotros cada año publicamos un anuario sobre la integración latinoamericana, así les denominamos, anuario de la integración latinoamericana, y en cada año damos cuenta de lo más significativo de lo que ocurre en la política, la economía, los movimientos sociales, la inserción internacional, las relaciones diplomáticas entre los países. Y a mí me tocó darle seguimiento en este año del 2011 al movimiento estudiantil chileno, que dicho sea de paso, es uno de los, como algo excepcional, es uno de los primeros en Latinoamérica que tiene éxito en sus demandas. Eso es lo que yo voy a explicar ahora, porque lograron los estudiantes movilizar a una parte muy grande de todo el conjunto del sistema educativo, que es primaria, secundaria, nivel superior, junto con los padres de familia y profesores, apoyos de rectores, etc. Y lograron finalmente que la presidenta actual, Michelle Bachelet, hiciera un acuerdo político con ellos para reformar la educación en un sentido muy diferente a como está ocurriendo en México. La reforma que se está haciendo en Chile es para revertir lo que aquí en México se está haciendo por el actual gobierno. O sea, lo mismo que está pasando en México, pasó en Chile a partir de los años 80, y háganse cuenta que de forma sincrónica es lo mismito que vamos a observar, porque de alguna forma esas reformas son presiones de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tiene sede en París, y también de los organismos financieros, para que el perfil de los alumnos sea adecuado a lo que exigen las empresas transnacionales y no tanto un proyecto nacional de desarrollo como se podría esperar. Entonces, sin darnos cuenta, participamos en la reforma, en las exigencias de evaluación, en la reforma curricular que se intenta, pero pensando que es el gobierno mexicano el que impulsa esto, cuando en realidad son presiones internacionales para atraer inversión y para que rindamos más en las industrias, sobre todo, no tanto mexicanas, sino también de las que vienen aquí a invertir, que ustedes saben es la obsesión de todo gobierno, traer inversión. Movimientos estudiantiles de muchos países se inspiraron en él, de Europa, de América Latina, de países muy lejanos, y de alguna forma trataron de que la originalidad del movimiento también tuviera un impacto que se pudo haber replicado en algunos países. El movimiento, yo no sé, ustedes recuerdan cuando Peña Nieto visitó la Universidad Iberoamericana en el DF, el movimiento que se le denominaba Yo Soy 132, se puso en contacto con los estudiantes chilenos e invitaron a la Universidad Autónoma Metropolitana, a los líderes del movimiento estudiantil, y de alguna forma también se inspiró este movimiento en lo que hacían los chilenos. Bueno, entonces yo voy a hacer al principio una introducción con una serie de consideraciones sobre la caracterización más general, luego voy a explicar cómo se desarrolló el movimiento y en la actualidad cuáles son las reformas que se han hecho para revertir la privatización de la educación pública en Chile. Miren, lo que resalta es pues que en el 2011 irrumpió una oleada de un movimiento que en realidad había iniciado en el 2001, llamado el mochilazo. O sea, fueron 10 años de movilizaciones con diferentes parteaguas. En el 2006 con otro movimiento que se llamó la Revolución Pingüina, y en el 2011 irrumpió este movimiento llamado así Movimiento Estudiantil del 2011, aunque también se le ha denominado de muchas formas. Pero la demanda acá ya era muy concreto en torno a que el Estado chileno garantizara educación gratuita y de calidad. Ese es un concepto que manejaban muy fuertemente los chilenos, y también sin fines de lucro, es decir, que no se hiciera negocio con la privatización de la educación. Y se interpreta por muchos autores que este movimiento fue una expresión masiva del malestar social que durante décadas había acumulado la sociedad chilena desde que Pinochet arribó al poder en el año 73 del siglo pasado.
Ustedes saben que la dictadura de Pinochet desalojó violentamente a un gobierno socialista, al primer gobierno socialista de la historia de la humanidad, que fue efectivamente votado en 1970 en Chile. Y este movimiento, como la dictadura le metió mucho miedo, le metió mucho temor a la gente, sobre todo los papás de estos estudiantes, este movimiento se considera un despertar de una generación que efectivamente rompió con ese miedo. Por eso se les ha denominado a los estudiantes chilenos los hijos de la democracia, los indignados chilenos y la generación que perdió el miedo. Esa es una frase que caracteriza muy bien a estos estudiantes que, bueno, ya no nacieron ellos con el temor a la dictadura, y por eso se animaron a participar y pudieron de alguna forma convencer a los mismos papás de que era necesario luchar por esas reformas, y también tuvieron un gran apoyo de la opinión pública, cosa muy necesaria cuando se emprende un movimiento de tales características. Se considera también un movimiento histórico porque se supone que la generación muy politizada de los líderes chilenos, que fue toda una generación, ellos empezaron a movilizarse desde que eran estudiantes de secundaria. Luego, cuando pasaron al bachillerato, siguieron movilizándose, y cuando fueron líderes universitarios también. Me estoy refiriendo sobre todo a los dirigentes, pero al conjunto de miles y miles de alumnos de las escuelas que también se movilizaron. Les decía, se considera un movimiento histórico porque se supone que ellos entienden mejor ahora lo que está pasando en Chile y en el contexto mundial, y se supone que ellos van a hacer una contribución a una real democratización de la sociedad chilena, y en ese sentido esta nueva generación se espera que haga contribuciones en el ámbito no solamente del sistema político, de la economía o la cultura, sino en el ámbito más institucional de la transformación que requiere ese país. Este movimiento, una de las características es que no inició como un cuestionamiento global al neoliberalismo o al régimen político chileno, sino que partió de demandas muy concretas que se generaron dentro de las escuelas, dentro del problema que tenían los estudiantes con la credencial para los camiones, y así fueron politizándose hasta llegar a cuestionamientos sobre los cambios que se requerían en la Constitución chilena, en la propiedad de las industrias, de las empresas, y por esa razón, de ser demandas muy específicas, muy particulares, se extendió a un cuestionamiento del conjunto del régimen político y del tipo de sociedad que tienen los chilenos. Este movimiento empezó a hablar de la necesidad de una nueva constitución política. Ese es un asunto pendiente, un compromiso de Michelle Bachelet, porque se suponía que iba a llamar a una asamblea constituyente para crear una nueva constitución, algo que también se está pidiendo en México por ciertos grupos políticos, una democratización real del país y también una renacionalización de los recursos naturales, particularmente del cobre, que ustedes saben es el principal recurso de Chile, parecido al petróleo en México. Estas movilizaciones en conjunto, les decía, desde el 2001 hasta el 2011 y en los años más cercanos, no lograron plenamente el objetivo que se buscaba, pero sí importantes concesiones del gobierno de la derecha anterior, de Sebastián Piñera, y actualmente de la presidenta Michelle Bachelet en su segundo periodo. Ya había sido ella presidenta, había concedido parte de las demandas a los estudiantes, pero en la actualidad hay una alianza política de los diputados y líderes estudiantiles para que se haga la reforma, aunque hay que decirlo, el actual gobierno tiene cierto temor de ir a fondo con esta reforma, porque no quiere que la derecha y los dueños de los colegios, los dueños de las universidades privadas, reaccionen de forma violenta en contra del gobierno. Y en esa coalición hay gente de izquierda, hay gente de centro izquierda, y hay otros que son tecnócratas neoliberales, y por esa razón no han cuajado plenamente las reformas, dado ese temor, ese cuidado o el equilibrio que quieren tener en el país para que no haya desmanes. Ahora sí, en contra del gobierno que quiere hacer una reforma democratizadora, tanto en la parte educativa como en el resto del sistema político. Esto, cuando dice fin del autofinanciamiento,
es la parte que a las familias les toca aportar para el gasto educativo desde el preescolar, la primaria hasta el nivel universitario, que nosotros no tenemos ni siquiera idea de lo caro que es, pero ahorita les voy a dar algunos datos para que vean. Luego también se hablaba de la democratización de las instituciones de educación, dado que no permitía el régimen político pinochetista los comités estudiantiles. Yo me imagino que ustedes sí tienen un comité y votan por el presidente, etc. Acá lo prohibieron de manera total en el país y los estudiantes no tenían posibilidad de una representación política. Y luego también había una prueba de selección que impedía que los alumnos entraran por un derecho constitucional al servicio educativo, sino que se hacía una prueba de selección, y esa prueba de selección tiene mucho que ver con el origen socioeconómico de los alumnos, tanto en sus conocimientos, en su desempeño académico, como el origen. Entonces el asunto es que los campesinos chilenos, los hijos de las familias obreras, la gente pobre, etcétera, no accedían a los centros educativos que se consideran de calidad. Entonces la educación quedó muy segmentada. Cuando gobernaba Salvador Allende y en los gobiernos anteriores a él, el sistema educativo era un sistema muy parecido al mexicano, como se tiene todavía en la actualidad. El Estado se comprometía a dar educación gratuita y aportaba un presupuesto muy alto para la educación, considerado el estándar latinoamericano. En la época de Allende se llegó a destinar el 7% del Producto Interno Bruto para la educación. En la actualidad, el gobierno mexicano está gastando menos del 4% para la educación, aunque la Constitución dice que debe de gastar el 8%, cosa que no se observa por el actual secretario ni por el actual gobierno, y menos en esta época de recortes del gasto público. La educación en la Constitución se consideraba obligatoria y gratuita como un derecho para que la gente pudiera ascender socialmente, para que tuviera un mejor empleo, a lo mejor un mejor futuro que los padres, y por eso se consideraba a la educación como el principal mecanismo de movilidad social. Cuando gobernó Salvador Allende el país, por ejemplo, se tiene el dato de que la inscripción en el año 1973 pasó de 79,000 universitarios a 158,000. Como ven, prácticamente se duplicó la educación, pero aparte no había hijos de campesinos en las universidades, ni hijos de mineros, ni de obreros. Era excepcional ver que en las escuelas de alto nivel hubiese hijos del sector popular, y era más bien un servicio para las clases medias o era un servicio de élite. Entonces el gobierno de Allende creó un sistema de becas y subsidios, hizo un gran esfuerzo por cambiar esta condición esencialmente elitista y clasista que caracterizaba la educación universitaria en los periodos antiguos. Esta foto que trae esta frase la expresó en 1972 Salvador Allende en un discurso que vino a pronunciar a la UDG. En su discurso dice, bueno, y ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción hasta biológica. Y eso viene mucho a cuento, porque ahora el sistema nos ha hecho, aún siendo jóvenes, muy conservadores, muy individualistas, muy apegados a nada más a lo de uno, sin tener lazos solidarios de clase o de grupo, sino está uno pensando nada más. Por ejemplo, yo me imagino, ojalá y no sea el caso de ustedes, al obtener una plaza o unas horas en las secundarias, más pensar en qué ganar, en lugar de sacrificarse por los niños pobres, por los niños de los ranchos, como era todavía la ideología normalista en la época en que a lo mejor nosotros egresamos por ahí en la década de los 80 del siglo anterior. Bueno, esa era la situación previa al golpe de Estado, y cuando llegó Pinochet empezó a hacer una serie de cambios, pero particularmente esos cambios se legitimaron con una ley que se denominaba Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza, la famosa LOCE, que así se decía. En esa nueva constitución se consagró el concepto de libertad de enseñanza, que en la Constitución mexicana de 1857 se tenía y que fue cambiado en la Constitución de 1917. Aquí, ¿de qué se trata? El Estado de alguna forma se desincorpora de su obligación de dar educación gratuita, pública y laica a la gente, y se lo atribuye el derecho y la obligación a las familias y a las corporaciones privadas, y dice, bueno, es tanto
una obligación del Estado a medias, pero es más responsabilidad de las familias y directamente de los dueños de los colegios y de las escuelas. También en esta ley se legitimó la municipalización de la enseñanza de todas las escuelas del sector público, pero principalmente de las primarias. ¿En qué consistió eso? En que escuelas del nivel nacional se traspasaron a los municipios. Se calcula que más o menos fueron unas 3.000 escuelas las que se traspasaron. ¿Cuál es el problema? Que Chile es un país más o menos como México, en algunos aspectos es más progresista y tiene mayor nivel de desarrollo. Pero imagínense que hay municipios muy pobres, municipios muy chiquitos. No todos los municipios son como Guadalajara. Hay municipios como Iztapalapa del Río o Huachinango, donde el municipio no tiene capacidad, no tiene grupos pedagógicos y no tiene dinero para pagarle a los maestros. Y esto lo que provocó fue que en los municipios pobres hubiese escuelas muy pobres. En los municipios más o menos buenos, donde había una situación tranquila en su estatus social, pues había mejores escuelas y así por el estilo. Y las principales escuelas, las más buenas, bueno, pues en las capitales provinciales, en la capital Santiago, donde pues es como la capital de México o Guadalajara, donde hay escuelas más o menos bien equipadas. Bueno, aquí les decía, la cuestión que hay que considerar es que el Estado dice, yo tengo la función de regulador, de protector, pero la responsabilidad se traslada, como ya mencioné, a las familias y al sector privado. Y háganle como le puedan, si quieren pagar educación buena, pues hay que invertir mucho, y si no, se atienden a la educación deficiente que brinda el Estado. ¿Por qué se considera una educación cara y mala? Y esto es lo que justifica por qué los estudiantes siempre estuvieron hablando que se pusiera fin al lucro y que se garantizara la gratuidad y a la vez que se hiciera un sistema que garantizara la calidad educativa. Bueno, porque en esta estratificación que les comento, la educación privada para la clase alta representa apenas un 7% y vale entre 300 y 500 dólares mensuales. Estoy hablando de la educación básica, es decir, de kinder, primaria y secundaria. En Chile no hay normales porque las normales las acabó el sistema, dado que consideraba el dictador que eran un foco de rebelión y eran lugares donde la gente se iba a politizar. Y por eso no es casual que también haya un intento del gobierno actual de acabar con las normales. Es decir, no es de ahorita, sino desde antes, ¿no? Incluso desde que estaba el Bester Gordillo en el sindicato de maestros, ella abogaba porque las normales desaparecieran, ¿no? Y bueno, ya que se van a dedicar las normales a lo que sea, menos a formar maestros, y que eso lo hagan las universidades. Cosa que se está promoviendo en México de forma indirecta a partir del próximo año, porque cualquier universitario va a poder concursar por una plaza y los normalistas automáticamente ya no van a poder tener su plaza como sí lo obtuvimos nosotros cuando nos recibimos. Bueno, les decía, la educación para las clases medias es semiprivada, los papás pagan una parte y el Estado paga otra y alcanza el 50% de la población escolar, y la educación para los pobres es municipal y gratuita y cubre el 43% restante de la población. Como ven, hay una clara segmentación por el origen socioeconómico de la población estudiantil. Bueno, los datos que se tienen a nivel internacional pues lo demuestran claramente. El Estado chileno aporta el 56% del gasto en educación básica y las familias el 44%, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, al que pertenecen Chile y México, y que es donde se trajo la reforma educativa de Peña Nieto, el Estado aporta el 85% y las familias el 15%. Y hay estados que pertenecen a esta organización como Alemania, donde la educación es gratuita en todos los niveles, desde el kinder hasta la universidad, e incluso para los extranjeros el Estado les paga la educación en un 100%. Es universal, gratuita, y no solamente en Alemania, también en otros países europeos. En ese sentido, ¿por qué sale tan caro estudiar, sobre todo el nivel universitario en Chile? Porque imagínense que cualquier carrera anda alrededor de los $6,000 al año, los 2 semestres del año, y el salario mínimo en Chile es de apenas $382 al mes, es un poco mejor que en México. Y para una familia, tener un hijo en la universidad representa gastar el 40% del ingreso. Entonces las familias, en aras de que sus hijos estudien, le piden prestado a los bancos, o las universidades dan algún tipo de becas
tanto las públicas como las privadas, pero de todos modos no cubre el 100% la beca y las familias están permanentemente endeudadas. Imagínense que esto es equivalente a que la familia de ustedes les pagara la normal el equivalente a lo que cuesta una casa mediana, a una casa de clase media de una zona urbana, de unos, por ejemplo, 700,000, 800,000 pesos, que estuviera pagando el crédito su familia. Entonces, ¿cuál es la cuestión? De que estudian 5 años en la universidad y se pasan 15 años pagando el monto del crédito hipotecario, que rondaba en un 6% de interés mensual, o sea, o anual, como lo quieran ver, ¿no? Pero es algo sumamente caro y las familias estaban fuertemente endeudadas, estaban en la lista negra de los bancos de gente insolvente, y los estudiantes lograron que esto se compensara desde el gobierno de Sebastián Piñera, y actualmente el compromiso de Chile de que sea gratuito también la universidad. Bueno, en general se calcula que el Estado chileno aporta apenas un 16% de la educación superior, y todo lo demás, el costo de restante lo aportan las familias. Y ahí tienen una frase de Piñera que está ahí retratado, que él argumentaba de que bueno, en la vida nada es gratis y que hay que pagar, ¿no? Y esto es inaceptable, dado que la educación pública caracteriza a aquellos países que progresan y es una necesidad, y pues para eso pagamos impuestos, ¿no? Para que haya ese servicio como uno de los servicios fundamentales que debe de brindar el Estado. La derecha pinochetista, o sea, la derecha que gobernó hasta hace muy poco tiempo, decía que no había tal crisis educativa, que eso no era cierto, y que lo que pasaba es que los estudiantes eran revoltosos y que no, digamos, no aceptaban los avances y los progresos que tenía Chile. Y decía, bueno, este problema viene desde mucho antes, y lo que justifica que tenga más importancia la educación privada de Chile que la pública es que no queremos que se sature el sistema productivo de mano de obra, y que el subsidio universitario o público debería de ir a las instituciones de excelencia para que ahí efectivamente hubiese un mejor desempeño estudiantil y del profesorado y una educación de calidad. Y se argumentaba siempre de que tal avance que está representado en estos datos, donde se dice que hay 61 universidades y 44 institutos profesionales, 119 centros de formación técnica y una matrícula de más de 600,000 estudiantes, etcétera, etcétera, que eso era lo que no se reconocía y que los estudiantes debían de reconocerlo. Y como el régimen efectivamente estaba de acuerdo con la privatización de la educación, con una privatización creciente, decía que esto era lo adecuado para el país, pero eso era inaceptable para los mismos estudiantes y para la mayoría de la población. Bueno, entonces les decía que cuando irrumpe en el año 2011 este movimiento, sobre todo lo hace por un fuerte cuestionamiento a la educación que ellos le decían mercantilista, o sea, una educación que tiene nada más fines mercantilistas, que hay que pagar como cualquier otro bien. Como dicen, no, la educación es como cualquier otro servicio, y si ustedes quieren acceder a él tienen que pagarlo, como ya mencioné. Y este movimiento desde un principio se caracterizó por esta confianza de los estudiantes en que podían luchar por un derecho que consideraban legítimo sin tenerle temor al gobierno o a los militares, como si lo habían tenido sus padres. Y como ya les dije al principio, es una oleada que había iniciado 10 años antes, por eso se llama una generación, la generación que perdió el miedo, o los cachorros de la democracia, porque como ya les mencioné, empezaron a participar desde la secundaria, luego después el bachillerato, y ahí tienen las fechas, miren. El movimiento llamado el Mochilazo movilizó a 17,000 estudiantes de secundaria y paralizaron a 400,000 alumnos en la región de Santiago nada más, por el problema del transporte escolar. El camión es muy caro, posiblemente más caro que acá, entonces imagínense que es un porcentaje fuerte del salario mínimo en Chile. Y lograron en ese primer movimiento que el gobierno de Michelle Bachelet, la primera vez que gobernó Chile, les otorgaron una credencial, que llaman pase escolar, para que lo pudieran utilizar todos los días del año en cualquier tipo de horario, de forma gratuita. Y ya ven que aquí nuestro gobernador nos había prometido algo parecido y luego se lo olvidó, ¿verdad? Y
y dan unos vales ahí para pasar en el camión, pero de forma restringida. Y luego en el 2006 la revolución pingüina, así llamado, dado que en las escuelas públicas chilenas los muchachos traen un uniforme, andan de corbatita con una camisa blanca y un saquito azul, es el uniforme oficial de todas las escuelas. Entonces se ve muy chistoso porque todos parecen pingüinos, es un color azulito, azul fuerte con la camisa, y particularmente en las secundarias se utiliza mucho ese uniforme y por eso se le denominó así la revolución pingüina. Aquí, si ustedes ven, es mucho más fuerte la movilización. Fueron 800.000 estudiantes de 900.000 secundarias, se les llaman liceos allá. Provocaron la renuncia del ministro de Educación, que en ese tiempo se llamaba Martín Sili, y luego ellos provocaron un debate en el Parlamento para crear una nueva ley general de educación en reemplazo de la LOCE. Que miren, a propósito, cuando se hizo el referéndum para que el dictador saliera, un día antes de abandonar el poder, en la noche se aprobó por el Congreso chileno esta ley que es la que les decía. O sea, fue algo muy tramposo, que querían que quedara ahí como un candadote para formar las generaciones de estudiantes como el régimen quería, en función de las compañías transnacionales principalmente. Bueno, Michelet les otorgó a los estudiantes, dado que simpatizaba mucho con el movimiento y logró captar a muchos de los dirigentes para su partido político, bueno, almuerzos adicionales, $500,000 más, mejoras a la infraestructura escolar, más becas, el pase gratuito que les decía que era irrestricto, y también esto sobre todo favorecía a unos 150.000 estudiantes que era el 80% de la población más pobre que va en camión a las escuelas, a diferencia de otros que van en carro, pues, o que no llevan sus papás. Este liderazgo de los estudiantes siempre fue un liderazgo de izquierda. Los principales líderes, imagínense, fueron como 30 líderes, definidamente se ostentaban como militantes de partidos políticos de izquierda, y particularmente la líder principal, la más carismática, Camila Vallejo, que ahora es diputada del Congreso chileno. Ella fue militante del Partido Comunista y su papá era militante también, y se recibió de la Facultad de Geografía, y ella empezó a despuntar como líder desde la preparatoria. En Chile no hay problema cuando se dice yo soy de derecha o yo soy de izquierda. Aquí en México sí es medio vergonzante. Cuando alguien dice no, es que tú eres de derecha, lo niega. Y también ahora a la gente que dice no, es que tú eres de izquierda, también tiende a negarlo porque tiene connotaciones totalitarias, etcétera, ¿no? En Chile no. En Chile yo soy de derecha, yo soy conservador, yo favorezco a la educación privada, a la empresa privada, yo estoy a favor de los gringos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el de izquierda, pues también se define como de izquierda, ¿no? Algo cooperativo, algo socialista, etcétera, etcétera, aunque los gobiernos de izquierda ya son muy moderados, o sea, como Bachelet es presidenta del Partido Socialista Español, pero es igual que cualquier otro presidente democrático. No es tan radical ni tan populista o tan estatista como pudieran ser otros gobiernos, como por ejemplo el de Venezuela o el de Argentina, que acaba de ser desalojado del poder, o como el de Dilma Rousseff de Brasil, que también ahí la tienen ya en el banquillo casi en su constitución, ¿no? Miren, aquí está entonces el liderazgo. Les decía, son como 30 líderes de las universidades, y 4 de ellos pasaron a ser diputados electos, que se aliaron a la presidenta Bachelet con la intención de impulsar la reforma educativa. En este movimiento hubo una serie de características muy especiales, aparte de la masividad, porque fueron miles y miles de estudiantes los que se movilizaron, empezaron a hacer marchas desde mayo, junio, hasta julio, agosto. Luego la suspendieron para no perder el semestre, pero una de las primeras marchas fue el 12 de mayo y sumó a más de 20.000 participantes nada más en Santiago y 50.000 en las otras ciudades. Y luego después hubo el 30 de junio una muy grandísima, donde hubo una concentración de 200.000 en la capital, y en todo el país se calcula que fueron a la calle más o menos unas 400.000 personas. Y la característica de esto es de que no eran nada más estudiantes, sino que los papás iban con familias completas, iban con sus hijos, incluso con bebés, con niños. Eran profesores que los apoyaban, eran rectores de las universidades, con mucho apoyo de la sociedad y también de la opinión pública.
En este momento, los estudiantes llegaron a tener hasta el 70 o el 80% del apoyo de la opinión pública, a pesar de que los medios oficialistas siempre enfatizaban los desmanes que se hacían en las marchas. O sea, grupos de radicales, grupos de anarquistas que se metían, que no tienen mucha representatividad en los comités estudiantiles, se metían a las manifestaciones a causar desmanes, a romper vitrinas, a hacer saqueos, a enfrentarse con la policía. Pero siempre el movimiento estuvo dirigido, bien orientado por los líderes, y trataron siempre de evitar esto, que era lo que siempre se esperaba por la policía, una provocación y para reprimir, y los medios, sobre todo la televisión, tratando de desviar lo legítimo de las demandas como foco a la parte negativa de los desmanes, etc. Ustedes saben que siempre en las marchas, por ejemplo, de los profesores de aquí, cuando marchan en contra de las reformas anarquistas, siempre no faltan provocadores, gente que ni siquiera son maestros, pero que ahí están, y se sospecha siempre que el gobierno los envía para que cometan desmanes y tenga un pretexto el gobierno para reprimir. Aparte de lo masivo, de lo grande y del apoyo público, fue muy original. No es el típico movimiento que vemos de gente vociferante, sino que, como caracteriza mucho el movimiento del asambleísmo, tienen un sistema donde para poder aprobar una serie de demandas tienen que participar grupo por grupo, de forma obligatoria. Ustedes son de formación cívica y ética, ¿verdad? Imagínense que no es tanto la normal o el comité, sino son los grupos en cada salón que se empiezan a reunir, luego estructuran demandas por escuela, luego por región, luego por ciudad, y así se estructuran las demandas hasta el nivel nacional. Y esto dio pauta para mucha originalidad de las manifestaciones. Por ejemplo, miren, concursos a ver quién duraba besándose más rato, ¿no?, entre compañeros. Luego desvelones, o sea, manifestaciones pero en la noche, bailes, música, manifestaciones con malabaristas, corridas, por ejemplo, maratones, carnavales, obras de teatro, carros alegóricos, vacaciones públicas. En ese tiempo, el secretario de Educación adelantó las vacaciones para debilitar el movimiento. 15 días antes de las vacaciones dijo, ya empiezan aquí las vacaciones. Y dijo, nada, pues órale. Y se fueron a los camellones, a los jardines, se pusieron en sus tumbonas, trajes de baño, las chavas con bikini, y se pusieron bronceador y ahí ya estaban de vacaciones, ¿no? Pues para mofarse del gobierno, para curársela de las puntadas del secretario de Educación. Y particularmente llamó mucho la atención en una ocasión en que 3,000 estudiantes se disfrazaron de zombies, y en el Palacio de la Moneda, enfrente del Palacio Gubernamental, hay una plaza, y ahí hicieron una representación del thriller de Michael Jackson, y eso llamó mucho la atención de la televisión, tanto de Chile como de los medios de comunicación internacionales. Pero como les decía, a pesar de esto, siempre los medios oficiales por consigna siempre enfatizaban los desmanes como si esto fuera, y la violencia, el factor central del movimiento. Miren, entonces, las demandas esas que se estructuran a nivel de escuela y a nivel nacional se publicaron en un manifiesto, y esas movilizaciones se convocaban por internet en videos que los líderes, en vez de hacerlo con comunicados escritos, hicieron 2 videos donde explicaban las razones del movimiento, y pues en los videos de YouTube, en cualquiera de las redes, pues las ve toda la gente. Y esto fue la demanda central del movimiento: construir un proyecto de educación garantizado constitucionalmente como un derecho social universal en todos sus niveles, fundado en un sistema de educación pública, democrática, pluralista, gratuita y de calidad, orientado a la producción de conocimiento para un desarrollo integral e igualitario y a la satisfacción de las necesidades de Chile y de sus pueblos. O sea, vean cómo al decir pueblos, están hablando no nada más del pueblo pobre, del pueblo que no tiene poder, sino también de los pueblos originarios indígenas, dado que ellos también sufren de esa discriminación en el sistema educativo. Y los objetivos inmediatos eran echar para atrás las reformas privatizadoras en el tema de la educación, garantizar la gratuidad, el fin del lucro, la democratización, como ya se decía, el fin del endeudamiento, el fin del autofinanciamiento y un acceso educativo al servicio educativo. Y este foco nunca se perdió, a pesar de
los radicalismos de algunos líderes, nunca lo abandonaron, y esto fue lo que le garantizó el éxito al movimiento chileno. Miren, ya desde la época del gobierno anterior, del gobierno de Piñera, él, para calmar a los estudiantes, dado que nunca estuvo de acuerdo con ellos, lanzó un programa que denominó GANE, y en el cual nunca participaron los estudiantes, sino que lo hizo como una concesión. Y el famoso Gran Acuerdo Nacional por la Educación decía que el gobierno iba a destinar $4.000 millones para financiar la educación, no tanto para garantizar la cantidad, sino para financiar mejor la educación, y que el crédito con aval del Estado iba a pasar de un 6%, el Estado iba a asumir el 4% y a las familias les iba a cobrar el 2%, pero ese 6% de interés se los iba a seguir dando a los banqueros. Y decían los estudiantes, bueno, ¿qué chiste tiene? Lo que queremos es una educación gratuita y que se quite la deuda, y si el Estado argumenta que no tiene dinero para la educación, ¿por qué diablos se lo va a seguir entregando a los banqueros y dice que no tiene dinero? ¿Verdad? Y claro que Chile sí tiene dinero, el gobierno en cierto sentido hasta le sobra el dinero, pero pues no quería pagar la educación en ese sentido. Bueno, fueron una serie de demandas, más becas, hacer modificaciones de tipo administrativo en la estructura escolar, etcétera, pero de todos modos esta es la parte fundamental, pero se rechazó por los estudiantes, porque de todos modos el gobierno iba a seguir pagando el crédito en favor de la iniciativa privada, en favor de los bancos, y para el lucro de los dueños de los colegios y de las universidades privadas. Con Michelle Bachelet, ¿cuál es la diferencia? Que cuando ella fue candidata, los estudiantes se aliaron a ella. Ella terminó su primer periodo con un 80% del apoyo de la gente. Era muy popular, ahora ya lo tiene muy bajo, lo tiene como un 30% o menos. Ha ido disminuyendo por cuestiones de corrupción o de malos manejos administrativos. Y se formó un nuevo partido político, una nueva coalición, donde los estudiantes participaron como candidatos y 4 de ellos ganaron como diputados propietarios, y los diputados le acarrearon muchos votos a la presidenta, y ella también evidentemente se fortaleció y apoyó las demandas estudiantiles. Y lanzaron, cuando ya se instaló el Congreso chileno, lanzaron 3 proyectos que ya son ley. Esto que está aquí ya está aprobado. Primero, el primer proyecto era sobre el tema de la segregación, o sea, que no hubiera exámenes de ingreso en las universidades ni en las escuelas. O sea, era un ingreso gratuito de todos los que quisieran, basándose pues en el cupo de las escuelas, pero era la entrada sin ese filtro que son los exámenes. Y la segundo era garantizar la gratuidad, el fin del copago o del cofinanciamiento, para que los padres de familia dejen de pagar por la educación cara y mala. Y el tercero, que fuera una de las demandas centrales, el fin del lucro, para que no sea un negocio la educación que enriquece a unos cuantos. Miren, un paréntesis, la Constitución chilena, mejor dicho, la Ley General de Educación actual dice que lo que es en preescolar, primaria y secundaria, y en otro tipo de institutos, sí está permitido el lucro. Es decir, si yo tengo dinero y fundo un colegio, yo puedo cobrar, y eso está totalmente garantizado por la ley. Pero en el nivel universitario no, ahí está prohibido expresamente. Pero el mismo secretario de Educación de ese tiempo rentaba un edificio a una institución privada y le pagaban dinero por ello, y además era accionista de esa universidad. Y los estudiantes descubrieron que él estaba lucrando con la educación a nivel superior y lo destituyeron, automáticamente lo destituyeron por conflicto de interés. Cosa muy diferente en México, que acusan a un montón de gente de corrupta y nunca los investigan y nunca les hace nada, ¿no? Incluyendo al presidente y un montón de ministros o presidentes del PRI o diputados de todos los niveles, ¿no? Entonces estos 3 proyectos ya son ley, y quedan algunas cosas de reforma a la educación superior sobre todo, pero los estudiantes al final se radicalizaron y empezaron a exigir el fin del lucro en todo el sistema educativo, desde el párvulo hasta la universidad. ¿Esto qué quiere decir? Que para el Estado actualmente es inaceptable que también a los dueños de los colegios privados, por ejemplo de nivel preparatoria o secundaria, les prohíban no lucrar, o sea, no hacer negocio con eso. Y eso es lo que les decía al principio, que teme el gobierno de que si aceptan esta demanda, se le echen encima
grupos radicalizados ahora sí de la derecha, como hubo manifestaciones en contra de Maduro, de que esas manifestaciones fueron muy violentas, hubo muertos en alguna ocasión, pero eran sobre todo estudiantes de las universidades privadas las que se movilizaron en contra de ese gobierno. Había estudiantes que decían, es que estamos hartos del desabasto, estamos hartos de que el gobierno no nos dé dólares, queremos dólares, ese tipo de demandas, ¿no? Y eso es lo que teme en cierto modo el gobierno de Michelle Bachelet. Y los estudiantes, si ustedes consultan la prensa, ayer mismo hicieron una manifestación muy grande para exigirle al gobierno que cumpla con su promesa y que acelere las reformas, cosa que la están viendo con mucho cuidado. Y a propósito, esta manifestación fue reprimida por el gobierno porque en Chile está prohibido hacer manifestaciones. O sea, la ley dice que para hacer un grupo político una manifestación tiene que pedirle permiso al gobierno y el gobierno autorizar. Y de hecho ya hay una ley, bueno, ya la tendencia es a eso, a prohibir las manifestaciones, porque pues el gobierno ya no sabe qué hacer con tanta gente, ¿no?, en la calle. Si un grupo sale sin permiso a manifestarse, de inmediato salen los carros bomba y los policías, los antimotines a reprimir. Eso es por ley, eso está así. En que ahora el Estado es el principal responsable de garantizar el derecho social a la educación, y esta reforma se considera un gran desafío para avanzar a un pleno desarrollo. Los chilenos dicen que de América Latina ellos son el país más desarrollado, más incluso que México, y ellos dicen que la educación, si la hacen de este modo, gratuita y de calidad, podrían avanzar más rápido a ser un país desarrollado, cosa que está por ver. Y en este plan de gobierno se plantea pues que el Estado y la Constitución deben de garantizar ese derecho independientemente de la situación social, del origen socioeconómico, étnico o del lugar de residencia. Así que debe de haber escuelas buenas en los ranchos, en las zonas indígenas, en las ciudades, en las colonias populares. Muy diferente a la reforma educativa peñista, que lo que va a provocar no es una mayor igualdad y una mayor equidad, sino va a ser exactamente lo contrario, ¿no? Aquí, quien quiera educación de calidad tiene que pagar más, como en la época pinochetista en Chile. Hay un problema con la reforma que afecta a los maestros, por lo siguiente, miren. Los profesores allá están agrupados en un sindicato que se llama Colegio de Profesores, que es el nombre del sindicato. Y al gobierno se le ocurrió que los aumentos salariales de los profesores deban de estar indexados a los resultados de las pruebas de los alumnos. Así como antiguamente era la prueba enlace, ahora ¿cómo se le llama la prueba que sustituye el enlace? Planea. Hagan de cuenta que si ustedes son profesores, si estuvieran en Chile en esta situación, si sus alumnos de los grupos a los que les dan clase no tienen buenos resultados, ustedes también no tendrían buen aumento salarial dentro de un margen estrecho. Entonces, por ejemplo, si unos maestros les aumentan del 6%, a ustedes les van a aumentar el 2 o el 1%. Entonces eso fue rechazado por los maestros porque hay un criterio universal que es que a trabajo igual, salario igual, aunque luego después hay compensaciones, o sea, se puede tener un salario base, como por ejemplo maestros de primaria, pero el Estado puede implementar un sistema de estímulos para apoyarlos más en su ingreso, así como ahora está la pelea por el famoso sistema de estímulos que antes era carrera magisterial, que ahora es la función por incentivos, ¿verdad? O sea, ustedes se mueven, trabajan, pasan los exámenes, las evaluaciones del gobierno y luego el gobierno les paga más, ¿no? El año pasado hubo una huelga de 40 días en Chile de todo el sistema educativo público, donde ningún maestro se paró a dar clases. Y aquí ya ven que el Nuño amenaza que si faltan 3 días y un cuarto los corren a los maestros, ¿no? O les descuentan. Allá fueron 40 días de huelga total, pero la diferencia es que los profesores son muy apoyados por la gente, o sea, por los padres y por la opinión pública, a diferencia de la CENTE, que con los medios de comunicación que tenemos nunca hablan de la verdad y toda la opinión pública es en contra de la CENTE, como si fueran maestros malditos que nomás quieren cobrar sin trabajar y que quieren que los alumnos estén sin clases y mantenerlos en la pobreza y en la ignorancia, ¿no? Cosa que no es así como lo dice el gobierno, ¿no? Si el gobierno dice, Nuño, ustedes de la CENTE están en contra de la reforma porque no quieren dar clase, porque quieren dejar a los niños sin clase cuando necesitan de la educación de calidad y quieren estar heredándole las plazas a sus hijos, ¿no? Que siempre es el argumento que maneja el gobierno. De lo que se trata es de hacer una compensación muy rápido, en pocos años,
para que haya una mayor igualdad. En ese sentido, obligatoriamente en todas las universidades que reciban subsidio del gobierno, cada grupo va a tener por lo menos el 20% del cupo de origen pobre, de origen socioeconómico débil. Eso es lo que se está garantizando aquí. O sea, como los estudiantes pobres no le entraban a la universidad por no poder pagar, ahora lo que hace el gobierno es revertir eso y decir obligatoriamente aquella universidad que reciba subsidio del gobierno debe de garantizar que el 20% de la matrícula de cada carrera sea de un nivel socioeconómico vulnerable. Y esto es una medida sumamente adecuada, popular para Chile, porque es lo que se necesita para garantizar en la práctica la igualdad y la equidad, y que no solamente es un concepto vacío. O sea, no es lo mismo que el gobierno diga, estamos en contra, o estamos en contra de la desigualdad, estamos a favor de la equidad, pero sin hacer nada en concreto para que eso se dé en el sistema educativo. Y esa es la medida, les digo, que se está implementando de manera progresiva. Va a prohibir el lucro en aquellas universidades que reciban algún tipo también de apoyo público o que de ser privadas se hagan públicas. Pues es algo chistoso que nunca lo hemos visto en México. Hay un proceso en Chile de desprivatización donde universidades que antiguamente eran privadas se están haciendo públicas y el gobierno está cargando con el financiamiento. Y la primera universidad que inició con eso es una universidad que fundó el Partido Comunista Chileno. Pues en la época de la dictadura, para tener un lugar de encuentro como los habían sacado los comunistas de todas partes, ellos tuvieron que crear una universidad privada del Partido Comunista. Una universidad muy famosa que se llama ARCIS, que es la Universidad de Ciencias Sociales y Artes, que tiene mucho prestigio, es una universidad de excelencia, pero donde los alumnos pagan de todos modos. Bueno, esta universidad fue la primera que se inscribió en la lista para desprivatizarse y hacerse pública, y ya hay varias así. Bueno, en fin, está interesante, les digo, lo que se está haciendo de forma práctica, y yo les llamo a que sigan la reforma, porque les digo, se trata de revertir que algo apenas México le está entrando como si fuera una gran novedad, cuando ya se ve que en Chile fracasó, como también fracasó algo parecido en Estados Unidos después de 14 años de reforma educativa allá. La reforma del actual gobierno es muy parecida a esto que se está cambiando en Chile, pero fíjense después de cuántos años, ¿sí? Estamos hablando que todo esto se empezó a hacer desde la época de Pinochet y hasta después de varias generaciones, después de 20 y tantos años, 24 años, se dieron cuenta de que era un fracaso, porque endeudó a los alumnos, no garantizó la calidad educativa, nada de eso. Vean ustedes Chile en qué posición está en las pruebas de rendimiento internacionales, y está mejorcito que otros países de América Latina, pero no mejor que otros países del mundo. Igualmente Estados Unidos, por culpa de ese tipo de reformas, desde hace 14 años, en lugar de mejorar, ha bajado en su nivel de rendimiento escolar, y es algo que se está ahora revirtiendo con Obama, porque ya están arrepentidos de someter sobre todo a los maestros a estos sistemas de evaluación, donde el maestro está, como dijo el director, preocupado por el examen, por el test, en lugar de estar preocupado por prepararse bien para enseñar y rendir bien en el aula. En fin, miren, para concluir, ¿qué resultados, qué enseñanzas se pueden derivar de este movimiento que es muy reciente? Bien, primero, ¿por qué decimos que fue exitoso? ¿Por qué decimos que tuvo logros? A diferencia de otros movimientos estudiantiles que han sido mediatizados o que han sido reprimidos, etc. Bueno, o que han sufrido masacres o matanzas, ¿no? Como los normalistas de Miren, primero que el movimiento tuvo una proyección internacional, porque se dio a conocer, los líderes fueron muy reconocidos por la prensa, por ejemplo a Camila Vallejo y a otros líderes, las revistas los consideraban como los líderes del año, y tuvieron una gran aceptación de la opinión pública por los métodos pacíficos y por los métodos originales de lucha, que no hacen manifestaciones anarquistas o a lo loco, que pierden el foco de las demandas y que se pierden en el mismo movimiento, ¿no? O sea, siempre fueron muy serios en ese sentido los dirigentes. Segundo, que los medios de información y las redes sociales se encargaron, junto con esa internacionalización,
de mantener la opinión pública mundial, nunca fue un asunto meramente chileno. Siempre fue, cada vez que hay movilizaciones, tiene repercusiones mundiales en la prensa. Nada más hay que estar un poco atentos. Les decía que las reivindicaciones estuvieron apoyadas directamente por la población chilena entre un 71 y un 80%. O sea, todos los sondeos que se hacían era que la gente aceptaba y que les decían que tenían razón los estudiantes. Luego también que de propuestas de solución concretas se avanzó hacia algo más general, hacia un plan de transformación de todo el modelo educativo, y esto lo demuestra el plan de gobierno de la actual presidenta. Otra cosa es de que no lo pueden sacar adelante, pues porque no tienen el poder absoluto en el país. Luego también que los estudiantes alcanzaron importantes logros, proyectos de ley que regulan el lucro, un nuevo estatuto para las universidades, mayor presupuesto del Estado para garantizar la gratuidad, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también de que los líderes actuaron con mucha responsabilidad y que en el momento en que estaban en auge, las manifestaciones las pararon precisamente para no provocar la pérdida del semestre o del año escolar, dependiendo. Esto es algo que está ocurriendo en la actualidad con los estudiantes del Politécnico Nacional. Ya ven que para anular la autonomía del Politécnico se pasó directamente a manos de la Secretaría de Educación Pública, y los estudiantes saben de qué se trata, porque también los ingenieros en México se trata de que estudien y de que se orienten hacia como quieren sobre todo las industrias transnacionales que operan en México. Y por eso no crean que no tienen razón los estudiantes, sí tienen razón. O sea, el hecho de que ahora vayan a estar sujetos a la Secretaría es para luego modificar los planes y programas de estudio y modificar el perfil del estudiante de este Politécnico. Luego también el movimiento evidenció el enorme peso político que sigue teniendo el pinochetismo, los seguidores del dictador, y aquí se ve, miren cómo Piñera se está desenmascarando y abajo está la cara de Pinochet, porque evidentemente la derecha chilena tiene el 50% de la votación, tiene el 40% dependiendo de las circunstancias, así como está la oleada de derechismo en toda Sudamérica y el desprestigio también de Bachelet en la actualidad. Es muy probable que para las siguientes elecciones también gane otra de la derecha. Y luego también tienen como éxito que lograron avanzar hacia nuevas formas de hacer política a través de la innovación y la creatividad, y es decir, no solamente marchas radicales, vociferantes, sino con un tipo de marchas que parecían más bien festivales, parecían festivales artísticos, con mucha creatividad por ese lado de la cultura. Luego también que se espera, muchos analistas dicen esto, que cuando los estudiantes sean funcionarios, sean profesores, sean directores, sean trabajadores, van a hacer un gran aporte por esa conciencia, por esa politización, bien entendida la politización, van a ser un gran aporte para la transformación de la sociedad chilena. Y los 4 diputados que entraron a la Cámara, Camila Vallejo, Geoffrey Jackson, Carlos Cariola y Gabriel Boric, fueron electos no para que se vendieran al sistema, sino para que lucharan por la reforma, y hasta ahorita, por lo que se ve, siguen en ese plan de no traicionar al movimiento. Para muchos radicales son unos traidores sociales. El hecho mismo de que se hayan postulado como diputados ya eran porque se estaban vendiendo, ¿no? Y hasta ahorita se han manifestado coherencia entre lo que pensaban y sus acciones. Bueno, Camila Vallejo, en la Cámara de Diputados, es la presidenta de la Comisión de Educación, la que se encarga de la reforma educativa. Y al final, el compromiso de Michelle Bachelet de aprobar una reforma que, como dijimos ya, garantice la calidad, la gratuidad y el acceso a la educación del pueblo, y estas reformas fueron aprobadas desde el 2014, pero les decía, todavía el objetivo, dado la radicalización de los estudiantes que quedaron como líderes, no se ha logrado prácticamente el objetivo central, era cambiar todo el modelo educativo con un nuevo sistema de financiamiento, una regulación completa de los establecimientos privados y el fortalecimiento de la educación pública a través de la democratización del papel del Estado. Bueno, esto de someter a las instituciones privadas de educación a un control del Estado, eso yo no creo que lo logre, porque ahí sí vendría una reacción muy fuerte por parte de la derecha. Y luego también algo que no lograron
fue la demanda de la renacionalización del cobre. Ellos hablaban de todos los recursos naturales. Ahí no lo pueden hacer porque también la gran mayoría de la industria del cobre está en manos privadas extranjeras. Codelco es como Pemex allá, es una empresa estatal y tiene las principales minas, pero en proporción son más las minas privadas de origen extranjero, y por supuesto que los extranjeros no se van a dejar. O sea, cualquier gobierno que intente afectar los intereses, pues le va a pasar lo mismo que a Allende, ¿no? Simplemente van a dar un golpe de Estado y lo van a desalojar, como están desalojando a los gobiernos de izquierda actualmente en América Latina. Una pregunta. El movimiento revolucionario de manifestación buscaba la calidad. ¿Qué diferencia de la calidad que estaba buscando ese movimiento revolucionario al movimiento político que está haciendo ahorita con la reforma educativa? ¿En México? En México. Mira, por principio de cuentas, el concepto de calidad es ajeno a la pedagogía. No hay ningún pedagogo de los importantes que te hable de la calidad en la educación. Hablan de otro tipo de conceptos, ¿no? El concepto de calidad se trajo de las empresas y de la industria de la educación por estudios que se hicieron primero en Estados Unidos y luego después pasaron a los organismos internacionales, como por ejemplo la OCDE, los estudios del Banco Mundial y de la UNESCO. Pero el concepto de calidad en la actualidad tiene mucho desarrollo y es integral. Te habla de la equidad, te habla del acceso a la educación en todos los niveles, por ejemplo te habla de la equidad de género, de los indígenas, etc., ¿no? Pero en México tiene un uso muy restringido, porque así como quedó en la Constitución, se dice que la calidad es el máximo logro en el rendimiento educativo. O sea, nunca se define qué es lo que debes de estudiar, la pertinencia de lo que estudies, sino que tú tengas buenas calificaciones, rindas, y entonces ya al rendir, eso es calidad, y así está definido en la Constitución. Mi pregunta ¿es necesario que México pase por un Pinochet para que pueda surgir un movimiento real, tangible? Porque en el marco de las revoluciones que hubo, se gestionaron en el movimiento de Pinochet. ¿Es necesario que México llegue hasta el fondo para que pueda haber un cambio radical? Mira, yo creo que no, porque México tiene todas las condiciones para avanzar hacia una real democratización. Mira, las universidades tienen también departamentos de pedagogía y se puede estudiar la carrera de educación en las universidades. Pero acá, el gobierno, como parte de la reforma educativa, para no aventarse un pleito directo con los normalistas, ya que, si en esta no, pero hay otras normales muy radicales, donde evidentemente los alumnos empezarían a protestar o a hacer huelgas, lo ha hecho de forma indirecta esa destrucción. Y es que la reforma dice que a partir del próximo año, cuando se abra una plaza concurso, cualquiera que pase el examen de esa plaza o que tenga título universitario puede obtenerlo, ¿no? Ahora, si sabe enseñar, si tiene tacto pedagógico, eso está por verse, porque efectivamente, particularmente yo pienso que para secundaria, bachillerato, sí se necesita para todos los niveles, sí se necesita una preparación especial. Ya ves que, por ejemplo, en el kinder, en la primaria, se necesita mucha empatía, querer a los niños, no necesitas muchos conocimientos, pues, pero sí tener capacidades didácticas, sobre todo en secundaria y en preparatoria, sí, porque si no tienes conocimiento de las teorías pedagógicas o de los métodos de la didáctica, difícilmente, aunque sepas mucho, lo vas a poder transmitir, ¿verdad? O hacer que se involucren a los alumnos en ese conocimiento. Pues sí, posiblemente los universitarios no lo tengan, porque no van a tener todos esa carga pedagógica. En la experiencia internacional, el modelo neoliberal que se sigue no favorece a los normales, ni al normalismo, ni mucho menos ese apostolado del que se hablaba, de que el maestro es el líder popular y tiene que llevar las luces al pueblo pobre, etcétera, y sacrificarse por ello, ¿no? Para nada, eso ya es una ideología que desafortunadamente poco se mantiene. Pero en Chile destruyeron las normales por recomendación del líder ideológico del régimen pinochetista, que fue Milton Friedman, de la Escuela de Chicago. De ahí viene el neoliberalismo para todo el mundo, y Chile fue el segundo país donde se impuso ese sistema a través de la dictadura. El primero fue en Indonesia, un poco antes de Chile, y el segundo fue Chile, y México ya le ha seguido desde que gobernó Miguel de la Madrid para acá. Tenemos esa tendencia y hasta ahora no se ha roto, después de
de estos sexenios, es una continuidad. En ese sentido yo creo que para fin de concursar por una plaza ustedes, cuando egresen, van a tener que esforzarse muchísimo, porque va a estar más competido. Por ejemplo, si ahora ya es difícil ganar un concurso de oposición, ahora imagínate cuando participen un montón de universitarios que también no tienen chamba en sus diferentes, digamos, especialidades, ¿verdad? Por eso ustedes tienen que ponerse a partir de aquí más abusados, prepararse mucho mejor, y eso no se va a poder revertir muy pronto, porque posiblemente se revierta la reforma hasta cuando haya un nuevo cambio de gobierno, un gobierno que rechace la reforma con una nueva cámara y que haga un compromiso con el magisterio y con la educación del pueblo, y no tanto para favorecer a las empresas o a grupos de interés como Televisa, etcétera, o a esos organismos financieros internacionales que mencionaba la maestra, ¿verdad? Entonces ustedes no la van a tener muy fácil, porque si antiguamente nosotros recibimos una plaza de forma casi automática, ¿verdad?, en primaria o en secundaria, para ustedes va a ser cada vez más competido y más complicado. Y el gobierno que quiere que pasen exámenes, sobre todo, o sea, que no tanto tú tengas mucha vocación, sino que cuestiones más bien técnico-pedagógicas son las que puedas resolver, ¿verdad? Y para ellos los exámenes son lo que valen. O sea, no importa que los alumnos te estimen, te quieran y que tú hagas un esfuerzo adecuado para ello, ¿no? Sino que tú sepas enseñar lo que el gobierno te dice en función de sus objetivos, y que tú te sometas al gobierno para que tú enseñes única y exclusivamente lo que viene o lo que va a venir en los programas de estudio, ¿no? Y que no les enseñes a pensar cosas diferentes a los alumnos. ¿Se me hace justo que otras universidades compitan por conseguir plazas? Sí, porque difícilmente tú vas a poder competir por una plaza en una universidad. O sea, si hubiera reciprocidad podría abrirse al sistema así, ¿no? De que te ofrecieran a ti por concurso. Formalmente sí se puede, pero dado con la forma que se han construido los sistemas, no es muy fácil que un normalista aspire y acceda a una plaza universitaria más o menos decente. Horas clases sí te pueden dar, ¿no? Por ejemplo, en una licenciatura, en una prepa, sí puedes competir por ellas, pero un tiempo completo o un medio tiempo ya sería muy difícil, pues sería muy remoto que te lo tocaras. Buenas tardes, soy Edgar González del cuarto semestre de Historia. Mi pregunta es, sé que son historias y contextos diferentes de México, Chile, pero quisiera saber qué opinión tiene usted de por qué no tuvo el mismo éxito el movimiento del 68 aquí en México. Se hablaba pues también de una posible dictadura, ¿no?, del gobierno, o qué le hizo falta el movimiento para tener ese éxito. Bueno, tú recuerdas que el movimiento del 68 levantaba demandas de tipo político antiautoritario. O sea, no eran demandas de reforma universitaria o de reforma curricular, sino que era en contra del autoritarismo del régimen, en contra de los policías que reprimían, etc. Y por eso el movimiento del 68 se considera un parteaguas en la democratización del sistema mexicano. O sea, México es un antes y un después del 68, porque esa generación que fue sacrificada, que fue masacrada, luego hizo una contribución como parte de su liderazgo a la democratización de México. De ahí salieron escritores, políticos, etc. Bueno, no tuvo éxito porque fue reprimido. O sea, el 2 de octubre fue acabado el movimiento, y luego después todos los medios de comunicación difundieron nada o puras mentiras después. Y también, a pesar de que sí tenía apoyo el movimiento estudiantil, no solamente en la UNAM ni en el POLI, sino en Ibero y en otras universidades a nivel nacional, bueno, fue apagado con la violencia. Eso en Chile se evitó por el liderazgo, te digo, original, serio y inteligente. Mira, bueno, les digo a todos, si ustedes quieren ver la calidad discursiva de los dirigentes, todavía en YouTube hay varios videos donde aparecen los líderes, Camila Vallejo y otros, debatiendo con políticos, debatiendo con senadores, y se ve la capacidad argumentativa que tienen y la capacidad de moderar. Siempre el movimiento les ganó todos los debates a toda la derecha, en todos los foros se los pusieron. ¿Y por qué? Porque eran estudiantes muy politizados que venían politizándose desde antes,
y estudiando el problema hasta que lo lograron comprender cómo estaba y plantearse eso, la reforma constitucional, la renacionalización de los recursos naturales, la reforma educativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es muy meritorio de este liderazgo esa conducción de los estudiantes y también que hasta la actualidad, como ya dije, no hayan traicionado. Después de la represión, ustedes saben que el régimen de Luis Echeverría cooptó a varios de los líderes, o sea, los invitó a participar en el gobierno y mediatizó a toda esa gente, y algunos de ellos participaron posteriormente en la fundación de partidos de izquierda, y algunos todavía quedan allí más o menos avejentados en el PRD, que sí es como dice la maestra, el PRD como parte del Pacto por México aprobó todas las reformas neoliberales del régimen y hasta ahorita no han dado ningún resultado, particularmente una de las más graves, aparte de la educativa, la venta del petróleo mexicano, que se la están subastando casi a precios de regalo a las empresas internacionales, pero particularmente a los petroleros tejanos. Y por eso esos petroleros reconocen a Peña Nieto como el mejor presidente de México. Ya si no, si lo que costó en el 38 nacionalizar para el pueblo de México y de ahí sacamos el recurso para el desarrollo de México, ahora se le está entregando, ¿cómo no van a estar contentos, no? Los inversionistas internacionales? Entonces este gobierno que tenemos, con apoyo del PRD, es muy parecido al gobierno de Santana del siglo XIX y al gobierno de Porfirio Díaz del siglo XIX. Es el equivalente. Y con un desprestigio muy grande porque antes de lo de Ayotzinapa se estaba hablando puras maravillas de México, que era el modernizador, que las reformas estructurales, que era el mejor presidente, etc. Y después de Ayotzinapa, ustedes saben, por reforma tramposa como se llama manejado y corrupta, todo ese prestigio se le vino abajo. Y vean cómo, qué contradicción, que el mismo presidente prefiere asumir ese desprestigio para él y para las reformas, en lugar de dar con los culpables y de llevarlos a la cárcel y castigarlos a los autores intelectuales de la matanza de los estudiantes de la Nueva Ayotzinapa. Que todos deberíamos de elevar nuestro nivel de conciencia, pero esto se logra como grupo, de forma individual, pero también como grupo, en los grupos académicos, en los clubes políticos, en los partidos, etc. Ahorita pues los partidos políticos también están muy desprestigiados y los posibles candidatos a presidente, ¿no? Y por esa razón hay que ver opciones, alternativas diferentes, y si no existen se crean, o sea, el movimiento de la necesidad de la gente las crea, y lo principal es no ser conformistas, o sea, no atendernos a lo que se nos da o a lo que se nos dice, ¿verdad? Ya una ventaja que tenemos ahora en estas generaciones es que tenemos posibilidades de información muy ricas, muy alternativas muy grandes, o sea, que son los medios, que son las redes, pues. En las redes uno puede ser selectivo, o sea, no tiene uno por qué estar viendo la basura que se publica en las redes, ¿no? Sino que uno puede escoger allí los materiales o buscarlos, ¿verdad? Y también no solamente, digamos, información o recursos estrictamente políticos, sino información de todo tipo, información científica y cultura, la mejor música que ustedes quieran. Pienso que en un ambiente de pluralismo político, ideológico, hay muchas más oportunidades de desarrollo intelectual que en un ambiente de dictadura o de autoritarismo. Y eso es lo que debemos de defender. Que no llegue ningún gobierno, ningún partido con promesas, con falsas promesas, pero con métodos antidemocráticos. Y ahí sí hay que rechazarlo, porque los riesgos son muy fuertes. Y aquellos que prometan, pues obligarlos a cumplirlo, pues, a presionarlos para que cumplan. La gente o los padres de familia solamente saben de la reforma educativa, que es el evaluar a los maestros, pero no conocen todo lo que es la reforma, que ellos van a tener que pagar y todo eso. Claro. ¿Usted cree que cuando ya se meta totalmente la reforma, ya tanto a escuelas donde los padres tienen que pagar, ¿usted cree que el pueblo sí se revele así como ella? Mira, una parte importante de la reforma es la autonomía de gestión de las escuelas, que es una manera de debilitar el concepto de gratuidad en la educación y de obligatoriedad. ¿Qué es lo que dice la reforma por exigencias de Mexicanos Primero y Televisa? Que los papás deben de cooperar más en el mantenimiento de las escuelas.
Y el director ahora va a recibir supuestamente un subsidio para que la escuela pueda funcionar, pero es un subsidio mínimo. Ustedes saben que las escuelas no tienen caja chica para gastos de operación. Eso es originado por la aportación de los padres de familia con cuotas supuestamente obligatorias y con cooperaciones que se dan a lo largo del año. O sea, de por sí los papás ya gastan mucho en uniformes, gastan mucho en los mismos útiles escolares, gastan mucho en transporte, en el lonche, hacen una inversión educativa. Hay lugares donde la educación es gratuita de veras, en todos sentidos. Y aquí cada vez se está debilitando y se está haciendo como un postulado más el tema de la gratuidad. Bueno, cuando efectivamente los papás se den cuenta de que la reforma implica que ellos cooperen más y que si quieren tener una educación mejor para sus hijos deban de pagar crecientemente más, pues a lo mejor sí van a entender algo de la reforma. Pero es necesario también a los papás nosotros explicárselos de qué se trata y por qué los maestros están inconformes, por qué en la práctica les están cambiando la forma de contratación y cómo los quieren someter con amenazas de despido a la reforma, a los criterios del servicio profesional docente en la actualidad, a la evaluación punitiva, a la evaluación que se hace con amenazas, que difícilmente va a ser para mejorar el nivel educativo, porque incluso ustedes vean que los cursos de actualización van a ser proporcionados por profesores de las universidades o profesores que nunca han estado en el aula en la educación básica. Ellos a lo mejor saben cómo enseñar y son buenos maestros en la universidad, pero que sepan de pedagogía, posiblemente en un nivel teórico sí lo sepan, pero difícilmente van a hacer un aporte para que los maestros después de esos cursos resuelvan los problemas de aprendizaje de sus alumnos graves que sí se tienen en las escuelas, ¿verdad? Y por eso los bajos niveles de rendimiento escolar. Ahora, este asunto de la autonomía de gestión se ha estado ocultando y se ha estado de alguna forma un poquito, digamos, ya está en la ley, pero se ha estado un poquito posponiendo, dado que la urgencia es el tema de la evaluación y la rebelión del magisterio a nivel nacional. No solamente es como dice el gobierno que nada más son los estados, los 4 estados donde domina la CENTE. Aquí en Jalisco, que es la plaza fuerte del charrismo sindical de la sección 47 y de la 16, aquí también hay rebelión magisterial y hay maestros que se han amparado y hay maestros que están trabajando bajo protesta y hay maestros por municipio que se reúnen y están planeando acciones en contra de la reforma para revertirla, ¿verdad? Porque tienen razón en exigir una derogación completa, ¿verdad? Yo digo que esto es algo preocupante, lo del tema de que ahora los papás vayan a cooperar más, porque de por sí el ingreso familiar es muy pequeño. El salario mínimo es bajo realmente y los también están ganando poco. Luego, aparte, están gastando mucho de por sí en el sistema educativo. Piensen nada más cuánto gastan ustedes en camiones, o en la comida, o en el mismo gasto de lo que se les pide aquí, etc. Lo que les cuesta como inversión a sus familias. Ahora imagínense, considerando a todos los miembros de la familia que van a la primaria, a la secundaria, etc., va a ser cada vez más gravoso. Y ese es un aspecto que hay que rechazar. Yo pienso que lo que hay que apoyar es que el gobierno cumpla con lo que dice la Constitución, que habla de la gratuidad y la obligatoriedad, que se responsabilice y que invierta dinero de los impuestos, como dice la Constitución, 8% del PIB, y que no como el 4% que es ahorita, ¿verdad? Nuño le exige a los maestros el cumplimiento de lo que dice la ley y los mismos diputados que aprobaron la ley no la cumplen, ni el gobierno tampoco en ese sentido del financiamiento. Para terminar, ¿qué se le ocurrió al gobierno para financiar la remodelación, el equipamiento y remodelación de las escuelas? Cotizar bonos del gobierno en la bolsa de valores, o sea, deuda pública. Ustedes si tuvieran dinero podrían comprar esos bonos y el gobierno les va a pagar un interés más alto que lo que paga un banco por esos ahorros. Son como acciones, son bonos. Entonces el gobierno lo que está haciendo es ofertar al sector privado bonos para financiar la educación, pero a cambio de deuda futura, y es algo que no se debe de permitir, porque es una forma poco disimulada de privatización de la educación. O sea, el gobierno va a decir, miren, remodelamos, actualizamos, equipamos tantos miles de escuelas. ¿Con dinero de quién? Con dinero de la iniciativa privada nacional e internacional,
pero gobiernos posteriores van a pagar esa deuda con intereses, no con dinero de los impuestos, y el costo se lo van a cargar al pueblo que paga los impuestos, ¿verdad? Entonces, endeudar a la gente, endeudar al gobierno es una estrategia del capital internacional, pues para tener siempre sometidos a los gobiernos a esa deuda, a esos condicionamientos que se originan de estar endeudados. Y esa es la trayectoria neoliberal que está siguiendo México también para la educación. Vemos que, pero sí está un pueblo, un Latinoamérica que está siendo exprimido por el neoliberalismo, y vemos que hay poquitos luchas que se ganan, pero son destellos. Chile lo logró, México no lo está logrando, Argentina se lo está cargando también, Brasil está igual, Uruguay se levanta. A lo que voy es de que no será mejor luchar contra este monstruo neoliberal, unificar toda Latinoamérica y formar una fuerza potente que pueda luchar contra esta hegemonía. Lo que nos decía el director, de estar al tanto de la reforma educativa y ver el papel que nos va a tocar jugar a nosotros como ser maestros. Muchas gracias.